Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos la parte 12 del manga del gángster que realmente se ha estado poniendo muy bueno estos últimos días. Y antes de comenzar con el video quisiera darle un saludo muy especial al primer comentario del video anterior, como a su vez también a los suscriptores pagos del canal y también en este caso a un nuevo suscriptor pago del canal. Dicho esto y sin más preámbulos, comencemos con el resumen. Continuamos un momento después de que la madre de Shin-Hye se la quisiera llevar para que esta no volviera nunca más a la escuela, y en ese momento el prota le interrumpió cuando estaba a punto de pegarle a su hija, y esta última al verlo pasaba a mencionar que era él el demonio que estaba arrebatándole la vida a su hija de una manera injusta. El prota, al no saber directamente la situación que tenía enfrente, pasó a preguntarle a la madre de Shin-Hye qué significaba todo eso, y mirando a su compañera pasaba a mencionar que de qué forma este se encontraba tomando la vida de ella. La madre, la cual se encontraba furiosa y histérica, le gritaba que sí lo haría y que él era el villano que estaba amenazando la vida de Hye desde hace mucho tiempo. Aparte de todo eso, ella nunca antes había visto un espíritu tan oscuro como el suyo, refiriéndose al protagonista y haciendo que todos sus compañeros que se encontraban presentes se sorprendieran bastante. La mujer entonces seguía mencionando que tenía un arma negra, por lo cual este debió haber cometido muchos actos sucios en toda su vida, y eso era algo increíble, pues este tan solo era un simple estudiante de secundaria. El prota, sorprendido en ese instante, comenzó a pensar si acaso eso podría ser todo lo que había ocurrido en su vida pasada, pero esta situación de ahora era extrañamente tan precisa que no podía ignorarla simplemente, y es cierto que su alma aún sigue siendo la de un hombre de 40 años. En ese instante Hye pasó a gritar mencionando que eso no era cierto, y defendiendo a Brian pasaba a mencionar que ella no sabía nada en lo absoluto de él. Brian era un amigo que le había ayudado más que nadie a salir de todos sus problemas. En ese instante el prota se sintió bastante confortado de que su amiga lo defendiera, pero detrás de este se escuchaba una voz que mencionaba que si acaso era cierto, ella realmente era la hija de un chamán. Brian, al escuchar eso, volteó muy sorprendido y miró como varios de sus compañeros que se encontraban presentes seguían mencionando que si acaso no estaba chiflada, y quien en esos días se encontraba creyendo todavía en fantasmas. Brian y Hye se encontraban bastante sorprendidos al escuchar lo que sus compañeros seguían mencionando a sus espaldas. Dos chicas de las que se encontraban entonces detrás de Hye pasaban a mencionar que la madre de esta lo había llamado villano mientras se reía, y la otra seguía mencionando que la gente como esa realmente existía hoy en día y que nunca había visto una persona chiflada antes. La madre de Hye, al escuchar todo esto muy alterada, pasó a mencionarle a los chicos presentes que tenían que callarse llamándolos idiotas, y que si acaso esto no le tenía miedo al castigo divino. Y como todo adolescente de secundaria, todos comenzaron a burlarse mencionando que tenía miedo a lo que ella fuera a hacer. Todos esos comentarios terminaban en risa, mientras podemos ver cómo Hye se encontraba bastante triste y su madre le gritaba a sus compañeros que tenían que irse de ahí inmediatamente, a lo que estos simplemente seguían burlándose de ella. El prota, al escuchar esto muy furioso, pasó a guardar silencio por unos segundos para luego llamar la atención de Hye, la cual en un instante terminó volteando en dirección hacia Brian muy sorprendida, y este último le mencionaba que debería de irse a casa por hoy, causando que la chica se quedara un poco sorprendida. Y al no entender completamente la situación, esta última con una voz quebradiza le preguntaba a Brian que qué se encontraba diciendo mientras intentaba tomarlo del hombro, pero justo en ese momento este último terminó dándole la espalda y alejándose de ella, causando que la chica recogiera su mano por miedo. Dándole la espalda, Brian le mencionaba a Hye que lo sentía, pero él no podía hacer nada en esa situación. La chica, al escuchar tales palabras de la única persona por la cual ella se sentía respaldada y segura en ese colegio, terminó colapsando del shock que le había causado. Varias de las chicas que se encontraban mirando pasaban a mencionar que Brian incluso en esa situación actuaba de manera muy fría, a lo que otra respondía que él era el más cercano a Hye y era el que pasaba mayor tiempo con ella, pero ahora la había abandonado como si nada. Hye, que aún se encontraba conmocionada en el piso, escuchaba cómo sus compañeros pasaban a mencionar que ese bastardo siempre había sido así, y que lo sabía, todo había sido un simple acto por parte de este para engañar a la chica. Hye, muy conmocionada, pensaba que de ninguna manera podría ser así, entonces la promesa que este le había hecho en aquel entonces, cuando este se encontraba llorando por el incidente con Eoyon, que ella terminó confesándole al prota que su mamá realmente era una chamán, y este último entonces, pasándoselo todo por donde ya ustedes saben, le mencionaba que él ya se lo había prometido, y que la protegería de cualquier cosa que se metiera en su camino, sea un fantasma o no, lo que sea, él lo golpearía, cuando hicieron la promesa con el meñique. La chica entonces de regreso en el presente pasaba a mencionar que entonces para qué fue todo eso, pero justo en ese momento alguien le terminó colocando la mano en el hombro, y esta era su madre, la cual le preguntaba si ahora lo entendía. Esa persona nunca fue su amigo después de todo. O sea, bajo mi lógica, la culpable de todo el incidente es la mamá, pero al parecer ella, pues, es la mamá, ¿qué más se le puede hacer? Esta última entonces, mirando a Brian a la distancia, le seguía mencionando que él era un monstruo que siempre lo arruinaba todo y que tenía que levantarse pronto ya que tenían que irse de ahí inmediatamente. Hye entonces, ya resignada, terminó tomándole la palabra a su madre. Momento después, en un cambio de escena, llegamos a lo que parecía ser el templo de chamán donde trabajaba o donde vivía la mamá de Hye, y podemos ver cómo esta se encontraba llevando lo que parece ser una ropa ceremonial. Esta última entonces se quedaba mirando a su hija en silencio, que al parecer tenía una mirada perdida, como que si toda la situación que se le presentó recientemente la terminó hiriendo de gran manera. La madre de Hye entonces, pasando a cerrar los ojos, mencionaba que era una pobre chica, incluso si esa era la única forma de poder salvar su vida, tener que heredar
esa horrible vida, ella era la peor de todas las madres. Aún así, en ese instante siguió mencionándole a su hija que tenía que prepararse. En ese instante, esta terminó arrojándole un libro a su hija al piso, para luego de eso mencionarle que allí estaban escritas las cosas básicas que necesitaba saber como una chamán, y en él encontraría las enseñanzas divinas y la esencia del mundo. Esta seguía mencionando que servirle a los fantasmas no era una tarea fácil, e incluso si esta no había heredado su sangre, no sé a qué se refiere con esto, si eso no es su madre biológica, aún había muchas cosas que esta última necesitaba aprender. La madre de Kaege seguía mencionando que ella como su hija posiblemente se sienta resentida con ella, y aún así lo sabía, pero no había otra forma. Esta última entonces quería decirle que no quería hacer, pero en ese instante es interrumpida por Shin Kaege, la cual pasaba a mencionar que no estaba resentida con su madre en lo más mínimo, debido a que esta ya sabía la razón por la cual nunca quiso contactarse con ella, la razón por la cual nunca quiso reunirse con ella, incluso cuando la misma Shin Kaege venía directamente a visitarla, y esto era debido a que su madre no quería involucrarla en todo eso, y que si alguien así estaba haciendo tanto, entonces realmente no había otra manera para poder solucionar eso. Aún así, y recordando los momentos felices con el prota, llorando de impotencia, mencionaba que si así era como iba a terminar todo, ella desearía nunca haber sabido lo que era la felicidad en primer lugar. Su madre entonces, cubriéndose la cara para que no la vieran triste, pasaba a mencionar que para decir tales cosas no había otra forma, mientras que podemos ver cómo esta última comenzaba a llorar de la impotencia también. En ese instante, luego Shin Kaege, ya resignada, pasaba a mencionarle a su madre que estaba bien y que ella lo sabía, mientras que movía su mano lentamente para coger la libreta. Pero justo en el momento en el que esta última estuvo a punto de hacer contacto con la libreta, vemos como otra persona terminó tomándola. Este último era el prota que preguntaba qué era todo eso y por qué estaba lleno de un montón de letras raras, mientras que Shin Kaege en el suelo incrédula se lo quedaba observando fijamente. Brian entonces, mientras seguía mirando la libreta, preguntaba que cuál era el punto de aprender todas esas cosas y que probablemente sería mucho mejor aprender palabras en inglés en lugar de ese tipo de cosas. Kaege, muy impresionada, pasaba a preguntarle a Brian que cómo esto había hecho para llegar, pero en ese instante es interrumpida por los gritos de su madre, que le preguntaba al protagonista que qué estaba haciendo en ese sitio, mencionándole a este que era una gran ofensa que entrara a una reunión ceremonial. En ese instante se ve un gran golpe, para momentos después pasar a ver al protagonista, el cual se encontraba arrodillado, causando que la madre de Shin Kaege y esta última se quedaran un poco sorprendidas. La madre entonces, furiosa, le preguntaba al prota que qué estaba haciendo, y el prota, bajando la cabeza, entonces le respondía que era como ella había dicho, él era el peor de lo peor. Y mientras recordaba todas las cosas malas que le había hecho Kaege, le mencionaba a su madre que ella era su única hija, y él era el que se había encargado de acosarla durante todo el año pasado. La madre de Kaege, que al principio parecía no tener emociones hacia su hija, realmente se preocupaba mucho por esta, porque en ese instante pasó a gritarle al prota, mientras que podemos ver cómo su ojo se le inyectaba de sangre. Esta, muy furiosa, mientras le temblaba la mano sujetando el abanico, le preguntaba al prota que qué había dicho, pequeño bastardo despreciable, para seguir de eso darle un gran golpe al prota, mientras que le seguía gritando preguntándole que cómo se atrevía a hacerle tales cosas a su hija. Kaege, al ver eso, se preocupó mucho por el prota, a tal punto que terminó gritando su nombre y preguntándole que si se encontraba bien, mientras que su madre, luego de haberle dado ese golpe, se encontraba bastante eufórica. Aún así, podemos ver cómo Brian, que había recibido el golpe de hielo, ni siquiera mostraba la más mínima expresión de dolor y seguía mirando a la madre de Kaege con una expresión completamente seria. Este último entonces, pasando a bajar su cabeza, le preguntaba a la madre de Kaege si acaso había sido suficiente con golpearlo una sola vez, y que esta podía hacerlo 100 o 1000 veces, tenía que golpearlo tanto como quisiera para que así pudiese desahogar toda su rabia. La madre de Kaege, que estaba llorando de la rabia, le preguntaba al prota que qué rayos estaba diciendo. Entonces, mientras se había puesto aún más eufórica y llorando, pasaba a gritarle al prota preguntándole qué era lo que este tenía en contra de su hija, llamándolo monstruo. Kaege entonces, al ver a su madre llorando, pasó a preocuparse mucho por esta última. Brian entonces, tomando la palabra, pasaba a mencionarle a la madre de Kaege que él tan solo tenía una petición. Levantando la cara en ese instante y con una mirada determinada, pasaba a mencionarle a la madre de Kaege que él tan solo quería que ella dejara a Kaege que continuara yendo a la escuela hasta que ella pudiese graduarse, y él se encargaría de arriesgar su vida para protegerla. Y cuando este terminó de hablar, se quedó mirando a la madre de Kaege fijamente. La señora entonces se encontraba completamente incrédula ante la petición del chico, mientras que podemos ver cómo Kaege, muy sonrojada, se quedaba bastante sorprendida. Luego de unos minutos, la madre de Kaege, muy seria, le mencionaba al protagonista llamándolo patético cachorro, que si acaso él se había dirigido ahí tan solo para escupir tonterías sin sentido, y dándose la vuelta, esta le mencionaba que no quería verlo más y que tenía que irse en ese instante. En ese instante, Brian pasó a preguntarle que cómo moría Kaege. En ese momento vemos a la madre de la chica titubear, mientras que el prota seguía preguntándole que si acaso había visto la escena exactamente. A esta última entonces, al parpadear, recordó claramente cómo había visto morir a su pequeña niña. En ese momento, esta última entonces, tomando una decisión, pasaba a mencionarle a Brian que no había necesidad de que él sepa eso, mencionándole que tenía que retirarse inmediatamente y que le prohibía terminantemente acercarse a su hija de nuevo. En el instante en que la madre de Kaege pasó a darle completamente la espalda a Brian, una voz penetrante le preguntaba a esta última si estaba verdaderamente satisfecha con su decisión. Al escuchar una voz completamente nueva y desconocida en la habitación, esta última
última terminó impresionándose, y al voltear esta última terminó encontrándose con el ángel, un ángel bastante imponente. Ok gente, como yo me estoy leyendo el manga al igual que ustedes, viendo este dibujo creo que este es otro ángel diferente al que estamos viendo con el prota, creo. Ya si me equivoco lo mencionaré más adelante. La mujer entonces al ver esta figura imponente terminó mencionando que si acaso era, y en un instante terminó postrándose ante la gran figura que se encontraba delante de ella, llamando a esta criatura uno de los seres grandes del cielo, y alarmada esta última pasaba a preguntarle que a qué se debía el placer de que esta entidad se encontrara visitando su humilde morada. La entidad entonces le mencionaba que se tenía que disculpar con ella llamando a la mediadora entre la vida y la muerte, y que esta no tenía intenciones de ponerla tan nerviosa. La mujer muy alarmada se encontraba pensando que cómo eso era posible, se encontraba irradiando un aura tan sagrada con tan solo su mera existencia, mientras seguía mencionando que esta figura tenía que ser un ángel de rango del cielo. Aún así esta no podía evitar preguntarse qué se encontraba haciendo tal figura santa en un lugar como ese. Inmediatamente la mujer pasó a preguntarle al ángel si este último había venido a castigarla por haber hablado en contra de la voluntad de los cielos. El ángel inmediatamente le respondía que no tenía que malinterpretarlo y que su presencia ahí no tenía nada que ver con eso. La mujer entonces, pensando rápidamente en la situación, llegó a la conclusión de que se refería al prota, preguntándole al ángel si acaso había sido por él. Seguía preguntándole si acaso quería que ella escuchara lo que estaba diciendo y dejara ir a su hija de regreso. Aún más alterada seguía preguntándole al ángel si este quería que ella viera voluntariamente a su hija ir directamente hacia la muerte. Nuevamente histérica le seguía preguntando si acaso había venido para decirle que tenía que dejar ir a su hija hacia una muerte segura. El ángel al escuchar todo eso pasó a guardar silencio y la mujer, que no dejaba de ponerse cada vez peor, comenzaba a llorar preguntándole si acaso él sabía lo que ella había visto. En ese momento esta pasó a mencionar la forma en la cual Kaige había muerto en su visión. Comenzó a relatar que esa pobre y débil chica murió sola en la oscuridad llorando completamente sola, mientras que pasamos a ver a esta última que al parecer se encontraba secuestrada. La mujer continuaba mencionando que lo que era aún peor era que ésta se encontraba nombrando o llamando a una persona cuando se encontraba en sus últimos momentos. En eso se ve que ésta se encontraba llamando a Brian mencionándole que tenía que ayudarla mientras lloraba y temblaba de impotencia. La mujer entonces continuaba mencionando que no era otro más que el nombre del chico despiadado y despreciable que se encontraba allí sentado. La verdad se encuentra arrodillado, pero el que tiene boca se equivoca. Continuamos con el video. El ángel al escuchar eso pasó a guardar silencio por unos segundos para luego mencionarle a la mujer que ya entendía la situación y ya estaba consciente de eso, de la existencia de Brian. Y esta última entonces reconocía que esa había sido la razón por la cual la madre de Kaige lo terminó reconociendo de manera inmediata. La mujer entonces continuaba añadiendo que ella ya sabía que él no era el culpable, pero eso qué importaba. No importaba cuántas veces ella mirara el futuro, el hecho era que Kaige se ponía en peligro tan solo por culpa de ese imbécil, y ese hecho no se encontraba cambiando en lo más mínimo. Apretando el puño de la rabia, la mujer pasaba a preguntarle al ángel si acaso él creía que ella era feliz encerrando a su hija en un lugar como ese. Aún así a ella no le quedaba más opción que hacer eso. Llorando y muy desesperada, intentando buscar consuelo en el ángel, pasaba a mencionar que si no era así, él podía salvar la vida de su hija, y si este último podía hacer algo como eso, entonces ella le entregaría su vida con gusto sin siquiera pensarlo dos veces. El ángel, luego de guardar silencio, pasaba a mencionar que desafortunadamente no podía hacer tal promesa, y como él había mencionado antes cuando recién llegó, sus acciones actuales no se encontraban relacionadas con la voluntad de los cielos. Es por esta razón que no podía interponerse en el orden de la vida y la muerte. La madre de Kaige, resignándose, pasaba a mencionarle al ángel que lo sabía y que por favor tenía que olvidar lo que ella había dicho. Había perdido la compostura por un momento. El ángel en ese instante volteó a mirar a Kaige fijamente mientras que le mencionaba a la mujer que fue por poco tiempo, pero este estuvo velando por su hija. Esto causó que la mujer realmente se sorprendiera, mientras que el ángel seguía mencionando que su hija sin duda era una persona amable y ella nunca ha sido resentida con nadie hasta el momento, a pesar de haber sido injustamente violentada, e incluso esta tiene un corazón tan bondadoso que se ha preocupado por aquellos a los cuales la han perjudicado. Y dándole la razón a la mujer, mirando a Brian en este caso, el ángel continuaba mencionando que ella era completamente lo opuesto a él. La mujer entonces pasó a preguntar que si entonces era cierto el hecho de que ese joven se encontraba molestando a su hija o la había acosado. El ángel le responde que lo que había dicho el chico era completamente verdad. La mujer, nuevamente impotente al escuchar esto, pasó a morderse el labio. El ángel seguía mencionando que este último también había sido el único que pudo salvar a Kaige de años de aislamiento. La mujer, impactada, pasaba a preguntarle al ángel si acaso lo que éste había dicho era realmente cierto. Incrédula mencionaba que eso no podía ser posible, ella nunca había mostrado ningún signo de eso. Aún así le sorprende que su hija haya sido acosada durante tantos años. En ese momento la mujer terminó colapsando frente al ángel mientras que mencionaba que ella había fallado como madre. Mientras lloraba desconsoladamente, pasó a mencionar que su hija había pasado por tanto dolor sola durante tantos años. No tenía el derecho ni la autoridad como madre después de todos estos años de descuido a su propia hija. La mujer entonces, sollozando, pasaba a mencionarle al ángel que ella haría lo que él deseara y que no se atrevería a decirle nada a su hija, ya que no podía ni siquiera mirarlo a la cara de la vergüenza. El ángel en ese momento se encontraba observando todo esto, para luego pasar a extender su mano mencionándole a la mujer que al parecer ella había malentendido
sucedido algo. Colocando su mano en el hombro de la mujer, pasaba a mencionar que él no se encontraba ahí para forzarla y que cómo este podría reprender a una madre que se encontraba intentando salvar a su hija, y que su objetivo real era tan solo dejarle saber algo, mientras que se arrodillaba delante de la mujer para tratar de consolarla. Le dijo esta última que nada estaba escrito en piedra, para pasar a mostrarle a la mujer imágenes del prota de su vida pasada y su vida actual, mencionando que un hombre malvado puede cambiar dependiendo de las circunstancias, y que la muerte de su hija era algo que no había pasado aún. Esto hizo inmediatamente que la mujer se percatara de las cosas, y al intentar mencionar que si eso significaba, se terminó dando cuenta que regresó a la realidad. Tanto el prota como Jaehae se encontraban sorprendidas entonces en ese momento al ver el reciente cambio de humor y de actitud de la madre de esta última. El prota entonces, un poco confundido, le preguntaba que qué le había pasado a esta última de repente. Jaehae, al igual que el prota, se encontraba preocupada preguntándole a su madre que si acaso se encontraba bien. Esta última entonces, al escuchar la voz de su hija, se apresuró rápidamente a correr hacia donde estaba ella, y mientras la abrazaba le mencionaba a su hija que lo sentía mucho. La mujer, llorando completamente arrepentida de las cosas que había hecho, le mencionaba a su hija que lo sentía por todo hasta el momento y que la amaba con todo su corazón. Jaehae, al escuchar esas palabras de su madre, se le terminaron aguando los ojos y comenzó a hacer puchero para luego pasar a llorar. En ese momento, esta última intentó consolar a su madre mencionándole que ella también la amaba con todo su corazón. Brian, el cual se encontraba mirando todo esto en primera fila, pasaba a preguntarse qué rayos se encontraba pasando y cómo era que la mujer que hace un momento se encontraba muy furiosa ahora estaba actuando completamente diferente. Y en ese momento se detuvo a pensar mencionando que tenía otra vez esa extraña sensación, recordando las veces en las cuales este se terminó encontrando con el ángel, y muy sorprendido mencionaba que no podía ser posible. En ese momento la madre de Jaehae pasaba a llamar a Brian y le preguntaba a este último si acaso lo que él había dicho antes era verdad. Este último entonces recordó que le había dicho que tenía que dejar a ir a Jaehae a la escuela y que él se encargaría de protegerla con su vida. Arrodillándose completamente y haciéndole una reverencia, colocando su frente en el piso, el prota mencionaba que lo que había dicho era completamente en serio. Él protegería a Jaehae pase lo que pase. La mujer, al escuchar esto, pasó a guardar silencio unos segundos para luego mencionarle a Brian que eso no era suficiente, causando que este último se alarmara un poco. Mirando a su hija entre sus brazos, le mencionaba a Brian que tenía que hacerla feliz y reparar todo el dolor que tanto ella como él le habían causado durante todo este tiempo. Jaehae, al escuchar a su madre decir algo como eso, se encontraba un poco sonrojada y apenada. Entonces el prota le respondía que él entendía perfectamente sus deseos. Momentos más tarde, cuando ya toda la situación se calmó un poco, la madre de Jaehae pasó a entregarle al protagonista un talismán. El prota entonces le preguntaba a esta última que si acaso era un talismán que expulsaba a los fantasmas, a lo que la mujer muy seria le mencionaba que no, y que era totalmente opuesto, que este atraía a todos los fantasmas cercanos. Esto hizo que Brian se sorprendiera muchísimo, pasando a preguntarle que si acaso lo que decía era en serio, mientras que la mujer con una mirada seria le mencionaba que tenía que llevarlo con él siempre en todo momento. Este último seguía gritando mencionando que si acaso quería que lo poseyera un fantasma y que esa era una manera muy loca de tomar venganza. La mujer entonces, con una mirada muy seria, le mencionaba que no era ningún tipo de broma y que este necesitaría ese talismán en su momento, por ende no tenía que tirarlo y mantenerlo cerca de él en todo momento. Brian, un poco asustado mientras levantaba el talismán con la punta de los dedos, mencionaba que era una petición bastante absurda para decirlo con una cara tan seria, preguntándole entonces que si acaso ese talismán no tendría ningún efecto secundario. La mujer, aún conservando su mirada seria, no le respondió nada, causando que Brian se sorprendiera y preocupara aún más. En ese instante, la madre de Jaehae, mirando hacia otra dirección, pasaba a mencionar que era alto, pero al parecer era un chico cobarde. Prota inmediatamente pasó a mencionarle a la señora que había oído lo que ella acababa de decir en ese momento. Al rato vemos como Jaehae pasaba a mencionarle a su mamá que ya se iban a retirar, mientras que vemos al prota que seguía aún sosteniendo el talismán con la punta de los dedos muy nervioso. La madre de la chica, mientras se tapaba la cara con su gorro, le mencionaba que tenían que marcharse, ya que no ganarían nada bueno en un lugar lleno de espíritus. En ese momento, Jaehae pasó a colocar una pequeña sonrisa mencionándole a su madre que volvería a verla pronto. Momentos después, ya por las calles de la ciudad, vemos al prota que se encontraba caminando con Jaehae, pero ambos se encontraban en silencio y con miradas completamente serias. Jaehae entonces pasó a mencionarle al prota que le agradecía por todo, pero en ese instante es interrumpido por este último que le mencionaba muy serio que lo lamentaba. Jaehae, muy sorprendida, le preguntaba al prota que por qué se encontraba disculpándose, a lo que este último pasó a guardar silencio por unos segundos. Luego de eso le mencionó que de regreso a la escuela y teniendo el recuerdo de lo que había pasado cuando este literalmente la había abandonado, le mencionaba que la había dejado para así poder escapar. La chica entonces la entendía y le mencionaba que estaba bien y que él también se encontraba en una situación difícil en ese momento. Brian, muy serio, le mencionaba que en ese momento eso era todo lo que él podía hacer, tanto por ella como también por su madre, y que lo había hecho con el objetivo de que la gente dejara de hablar tanto de ella como de su madre. En ese momento, Jaehae se encontraba muy sorprendida por lo que había dicho Brian, al punto en el que su cara literalmente parecía de película de terror. Recordando lo que había pasado en la escuela, Jaehae recordó los comentarios que habían hecho varias compañeras donde estas se encontraban criticando al prota que se encontraba retirándose. Jaehae, muy sorprendida, le preguntaba a Brian que si acaso él lo había hecho a propósito, mientras miraba a Brian cuando caminaban y le seguía preguntando si acaso él lo había hecho para que la gente se volviera en contra de él. Desviándole la mirada en ese momento, el prota le
mencionaba que con su fama eso no era nada nuevo y que nadie iba a cambiar y tan solo le iban a fruncir el ceño un poco más. La chica, un poco confundida, le preguntó al prota que este último por qué había ido tan lejos. Adelantándose un poco, Brian le mencionaba a esta última que qué tipo de pregunta era esa, ya que él se lo había prometido que iba a protegerla sin importar qué. La chica entonces, al escuchar eso, corrió rápidamente hacia donde se encontraba el prota para terminar abrazándolo por la espalda, y creo que esta imagen va a ser una de mis favoritas por mucho tiempo, se ve realmente increíble. El prota inmediatamente pasó a sonrojarse preguntándole a la chica que qué se encontraba haciendo, mientras que esta última simplemente la abrazaba en silencio. Momentos después, esta última se terminó armando de valor mencionándole al prota que ella se encontraba enamorada de él, y mientras se encontraba titubeando le mencionaba a Brian que ella ya sabía acerca de lo de él y Eun, pero aún así quería tratar de decírselo y no ocultarlo más. En ese instante Brian, bastante sorprendido, se preguntaba que cómo ella se había enterado de eso, pero entonces mencionó que había algo aún más importante y cambiando su expresión pasó a tomar la mano de KG mencionándole a esta última que había cometido un error. Esto hizo que la chica se sorprendiera bastante. El prota entonces le preguntaba que si acaso ella ya lo había olvidado, todas las cosas que él le había hecho. Mientras apretaba los dientes del coraje, el prota seguía pensando que él había hecho cosas que ni siquiera ella podía imaginar. La chica entonces, con lágrimas en los ojos, le mencionaba que ella lo sabía. Esto causó que el prota volteara a mirarlo un poco sorprendido. Entonces KG seguía mencionando que aún así, cuando ésta se encontraba en peligro o asustada, siempre estaba él a su lado para protegerla. El prota entonces se la quedó mirando en silencio durante unos segundos. Momento después, KG lo terminó soltando mencionándole que ella sabía que la persona a la cual él le gustaba era Eun, así que por esa razón él no tenía que aceptarla. En ese momento el prota la terminó tomando por los hombros para mencionarle que al parecer no lo había entendido, entre Eun y él no pasaba nada y que no eran así, refiriéndose al hecho de que no son pareja ni tampoco tienen algo sentimental. KG entonces le mencionaba con lágrimas aún en los ojos que ella los vio abrazados en la mañana. El prota, un poco sonrojado, le mencionaba que eso simplemente pasó, aún así no era para nada importante debido a que ellos no se encontraban saliendo oficialmente ni nada similar. En ese instante entonces Brian pasó a colocarle la mano en la cabeza de la chica mientras que con una cálida sonrisa y un atardecer a su espalda le mencionaba que ellas podían a partir de ese momento competir por él, preguntándole si acaso el amor no es sobre aquel que gana primero, y mientras decía eso se encontraba pensando qué tipo de tonterías estaba diciendo ahora. Esto hizo que KG en ese instante pusiera una linda y tierna sonrisa para luego pasar a abrazar al prota. Con una gran sonrisa después de haber experimentado muchas emociones para un solo día, pasaba a mencionarle a esto último que lo entendía y que trabajaría duro para no perder en contra de Eun. El prota entonces pasó a responderle que estaba bien con eso, pero de una forma un poco nerviosa, mientras que se encontraba pensando que Eun podría decir que él se encontraba mintiendo o se podría haber reído de él en ese momento, o aún peor, se habría enfadado. Pero al parecer KG va a ser siempre KG. Más tarde ese mismo día vemos al protagonista, el cual se encontraba en su habitación con la puerta abierta y aún despierto. Mientras que su padre se encontraba pasando por el pasillo, se terminó percatando de eso en un instante y terminó entrando a la habitación de su hijo, mencionándole entonces que como había estado en silencio, había pensado que este ya se encontraba dormido y le preguntaba que si acaso no iba a ir a la escuela el día de mañana, a lo que el prota le mencionaba que él tan solo no podía dormir últimamente. Su padre, como todo padre latino preocupado por su hijo, le mencionaba que qué idioteces estaba diciendo, llamándolo mocoso fastidioso, y que como niño, si no tenía nada que hacer, podía ponerse a estudiar. Gente, no sé ustedes, pero cuando yo le decía algo como eso a mi mamá cuando yo estaba pequeño, me daba una paliza de buenas noches. No, no era un besito, era una paliza de buenas noches. Después de tal golpiza, literalmente dormía como un bebé. El prota entonces, con una expresión bastante seria, pasó a llamar a su padre, que estaba a punto de retirarse, y le preguntaba acerca de su mamá, qué clase de persona era ella, a lo que su padre entonces, dándole la espalda y saliendo de su habitación, le mencionaba que tenía que dejar de pensar en cosas sin sentido y tenía que irse a dormir pronto. El prota, luego de quedarse solo nuevamente en su habitación, seguía pensando acerca de eso, recordando entonces cómo KG y su madre se habían abrazado inmediatamente delante de los ojos de este. El prota, mirando el cielo a través de la ventana en su habitación, se encontraba pensando que se había sentido triste y agradecido con KG en múltiples ocasiones, pero el día de hoy había sido la primera vez en la que este sentía celos de ella, preguntándose entonces quién era y qué estaba haciendo su madre, en la cual nunca pudo conocer. Bueno gente, hasta acá el capítulo de hoy. Realmente este manga se está poniendo increíble. Si les ha gustado el video, por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. Y ya sin más que decir, espero que tengan un lindo día, tarde, noche y nos vemos en la próxima. Se me olvidó decirles que tenían que gozar de una buena salud. Hasta la próxima.